En 1980, una explosión de construcción en Talpiot, Jerusalén, abrió una grieta en la historia. Se reveló una tumba del siglo I con 10 osarios. Las inscripciones desataron una tormenta: Jesús, hijo de José, María, y el nombre clave, Mariamne e Mara, que eruditos como François Bovon ligaron a María Magdalena. Si estos son sus restos, el cristianismo como lo conocemos se desmorona. Hoy, en Entre Luces y Sombras, no solo investigamos la tumba, sino que la usamos como punto de partida para una pregunta más audaz. ¿Es Talpiot una prueba de la muerte de Jesús en Jerusalén, o una cortina de humo para ocultar su exilio en Egipto, el verdadero crisol donde se forjó su legado secreto? La controversia de Talpiot se intensificó con el análisis estadístico que sugería una alta probabilidad de que fuera la tumba familiar de Cristo. Pero la arqueología oficial, liderada por figuras como Amos Kloner, contraatacó. Los nombres eran extremadamente comunes. El debate se enredó aún más con el escándalo del Osario de Santiago, supuestamente del hermano de Jesús, que resultó ser una falsificación parcial, sembrando la desconfianza sobre cualquier hallazgo similar. Sin embargo, mientras la ciencia debatía sobre piedras y huesos, los textos gnósticos, suprimidos por la Iglesia primitiva, ya contaban otra historia. El Evangelio de Felipe describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, a quien él besaba a menudo en la boca. Esta no es la imagen de un maestro célibe. Estos textos, perseguidos por herejía por padres de la Iglesia, como Ireneo de León, apuntan a un linaje y a una huida. La teoría del cenotafio, una tumba vacía, como señuelo, se vuelve la única que reconcilia la evidencia. Honrar a los muertos para proteger a los vivos que escaparon a Alejandría. Alejandría era el Nueva York del mundo antiguo, un hervidero de culturas y filosofía. Aquí, la sabiduría egipcia, la lógica griega y la fe judía no solo coexistían, sino que se fusionaban. En este epicentro intelectual, la comunidad de los terapeutas, descrita por Filón, practicaba una forma de judaísmo místico y ascético. Vivían en comunas, interpretaban las escrituras de forma alegórica y buscaban la iluminación. Filón dice que acogían a quienes traían una doctrina de luz. ¿Qué mejor descripción para la familia de un maestro carismático huyendo de la persecución? En este entorno, María Magdalena, la Mariamne de los textos, no sería solo la esposa, sino la heredera de la gnosis. El conocimiento íntimo de Jesús, ella sería la líder del movimiento esotérico, mientras Jesús, quizás, adoptaba un perfil más bajo. Esta segunda vida en Egipto no fue un simple retiro, fue una inmersión en el corazón de la sabiduría ancestral. Las escuelas de misterios de Osiris, en Heliópolis y Menfis, enseñaban doctrinas secretas sobre la reencarnación y la inmortalidad del alma. El paralelismo es innegable. Osiris, el dios que es traicionado, asesinado y resucitado por su esposa, hermana Isis, prefigura la historia de Cristo de una manera asombrosa. ¿Pudo Jesús haber visto en el mito de Osiris un arquetipo de su propia misión, universalizando su mensaje para todos los pueblos, no solo para los judíos? Este sincretismo explicaría por qué el cristianismo primitivo tuvo tanta fuerza en Egipto. Pero el viaje pudo no haber terminado ahí. La leyenda de Sanisa, documentada por Nicolás Notivich en el monasterio de Gemis, en el Tíbet, habla de un Jesús que viaja a la India para estudiar los Vedas y las enseñanzas budistas, desafiando el sistema de castas. Aunque la autenticidad de estos manuscritos es muy discutida, la idea de un Jesús influenciado por la filosofía oriental es una posibilidad fascinante que conecta el Nilo con el Ganges. Desde Egipto, este conocimiento no murió. Se transformó en una corriente subterránea que fluyó a través de la historia. Siglos más tarde, en el sur de Francia, los cátaros, una secta cristiana, gnóstica, veneraban a María Magdalena como la figura central de su fe y creían en un evangelio secreto de Juan. Fueron brutalmente exterminados en una cruzada por la Iglesia Católica, precisamente por mantener vivas estas ideas heréticas. ¿Eran los cátaros los herederos espirituales de la comunidad de Alejandría? ¿Es la historia de la Magdalena en Francia una continuación del exilio que comenzó en Egipto? Talpiot nos dejó un enigma de piedra, pero el verdadero legado podría no estar en los huesos, sino en las ideas que viajaron por el mundo, de Jerusalén a Alejandría, de Egipto a la India, y de allí
a Europa. La historia oculta de un linaje y un conocimiento que se negaron a morir. Si quieres seguir tirando de este hilo prohibido, suscríbete y activa la campana, porque el viaje no ha hecho más que empezar en Entre Luces y Sombras.